Buenas noches, queridos amigos, oyentes que nos acompañan todos los lunes en nuestro programa Hablando de Migración. Les saluda Philip Velez, abogado del estudio jurídico Nova, y como todos los lunes nos acompaña Amy. Juntos le tenemos las últimas noticias de migración, cambios y también discutimos preguntas y temas más comunes dentro del campo de migración en los Estados Unidos. Buenas noches, Amy. Buenas noches, abogado. Buenas noches a todos. Gracias, como siempre, a todos que nos acompañan en nuestro radio todos los lunes a las 7:30 de la noche por la señal de Radio Impacto y en vivo también desde nuestra página de Facebook. Por cierto, les recordamos que a partir de la siguiente semana no vamos a estar al aire los días lunes, sino los días jueves a las 7:30, a la misma hora, pero los días jueves a partir de la siguiente semana. También por Facebook y, bueno, obvio, por la radio. Sí, semana que viene son los jueves. Entonces, aquí estamos nuevamente hoy, nuestro compromiso con la comunidad de informarlos de los temas de importancia que rigen la inmigración en este país. Recuerde que en Nova manejamos su caso si fuera propio y hay una noticia este mañana también para las cortes aquí en Nueva York para casos que no son detenidos. También la cosa está cerrada hasta septiembre 4. Septiembre 4, las cortes siguen cerradas. Cada semana tienen nuevas noticias sobre eso. Entonces, claro, sí, siempre la aplazan, siempre la están aplazando, pero solamente son para las personas que no son detenidos. Los casos detenidos sigue, pero gente que no son detenidos, sus casos no va a proceder. No va a proceder, sí. Ok. Bueno, también les recordamos que nos pueden llamar a hacer sus preguntas sobre inmigración al aire al 718-503-1849. Para las personas también que nos ven por Facebook Live, pueden poner su comentario y nosotros podemos leer su pregunta en vivo y responderle de una vez. Y bueno, hoy traemos un tema que no es del conocimiento de muchas personas. Es un tema también un poco delicado de discutir en la radio, pero vamos a tratar de simplificarlo un poco. Se trata de visas que protegen a individuos que lamentablemente pasan por situaciones tristes. Hablamos de la visa U y el programa de VAWA. Abogado, ¿nos puede explicar brevemente acerca de ambas? Sí, claro. La visa U es una visa que no migrante, o sea, no le otorga un estatus de residente en el país. Es posible, pero la visa U solo es válida para 4 años y se puede hacer una inspección en casos extremadamente necesarios. Hay una oportunidad después de 4 años para obtener una residencia para gente indocumentada, pero también es un poco complicado, tiene que aplicar para otro perdón y ya. Pero realmente solo para visas no migrantes. La visa U se otorga a personas que han sido víctimas de un abuso físico, víctimas de algún crimen, que están dispuestos a colaborar con la justicia, policía, fiscalía, oficiales gubernamentales, investigaciones para combatir redes criminales aquí en los Estados Unidos. Claro. ¿Y esta visa solamente aplica para mujeres? No necesariamente, pero cabe recalcar que generalmente son los niños y mujeres y víctimas más propensas a recibir maltrato, lamentablemente. Claro, bueno, y nos puede explicar brevemente lo que es VAWA. VAWA, porque es el programa más común. Sí. ¿Nos puede explicar, por favor? VAWA, Violence Against Women Act, por sus siglas en inglés. Proteger las mujeres que sufren abuso físico y psicológico, o sea, sufren de abuso doméstico. Bueno, y expliquemos un poquito más lo que es VAWA y quiénes califican para VAWA. Aunque su nombre no lo describa, no son solo las mujeres que califican para este programa de visas, también califican los niños que reciben abuso por parte de su padre ciudadano o americano o residente permanente. Bueno, en estos casos, el padre del hijo que ha sido abusado también se puede beneficiar de VAWA. En otras palabras, si su hijo es maltratado física y psicológicamente, usted puede aplicar para VAWA en base a ese maltrato. O sea, no directamente el maltrato es al esposo, sino al hijo de un ciudadano o residente. Y el padre de este hijo maltratado puede aplicar y se pueden beneficiar ambos. ¿Correcto, abogado? Es correcto. También los padres de ciudadanos califican para VAWA. O sea, aquellos padres que sufren de violencia doméstica por parte de su hijo ciudadano estadounidense. Aunque se escucha mal, han habido estos casos lamentablemente, pero sí, es posible. Y de la misma forma como habíamos dicho antes,
Eso no solo aplica para las mujeres, VAWA también aplica para los hombres. Bueno, a ver, debemos admitir que las mujeres no son las únicas propensas a recibir abuso doméstico. También hay hombres que sufren de abuso doméstico. Sí. Entonces, abogado, pero mi pregunta es, y seguramente la pregunta de muchas personas que están escuchando en este momento por Facebook Live y por la radio, pero si son esposos, padres o hijos de residentes permanentes o de ciudadanos americanos, ¿por qué no simplemente llenan una forma I-130, que es la petición familiar? Porque es lo más fácil. O sea, si yo estoy casada con un estadounidense, un residente, pues mi esposo va a llenar la forma para yo aplicar para una residencia permanente. Porque hay maltrata. Entonces, excelente pregunta porque hay casos como eso. Generalmente, estas personas que sufren abuso doméstico tienen miedo para hablar. Sus esposos los amenazan con que van a llamar a la inmigración. Entonces, por medio de ser deportados, estas personas se quedan calladas y jamás denuncian a sus abusadores por miedo de ser deportados. Entonces, en 1994, bajo la administración de Bill Clinton, fue creada VAWA. Pero durante el tiempo, hasta el día de hoy, ha tenido varios cambios, usualmente por la evidencia, el tipo de evidencia, documentos que necesitamos. Pero siempre ha mantenido firme el concepto que su creación es para proteger individuos de sus abusadores y dar una voz. Por ende, los abusadores no llenaron un solicitud familiar para su víctima, obviamente. O sea que VAWA, el programa de VAWA es siempre y cuando esté casado o haya sido casado con un ciudadano o residente y prácticamente lo está haciendo a escondidas de su victimario. Sí. Un abusador va a usar la protección de una petición familiar en contra de una víctima. Entonces, esa es la razón por qué tenemos esa oportunidad para una petición para una persona que son confidencial. Obvio, o sea, estas personas, con el fin de mantener a sus víctimas en opresión, no les proveen con la oportunidad de ser residentes permanentes y los mantienen en la sombra sin oportunidad de arreglar sus papeles. O sea, en otras palabras, estas personas no van a aceptar darle una voz, darle la residencia o una ciudadanía a su víctima. Sí, correcto. Entonces, las víctimas de abuso con una protección de VAWA pueden hacer algo similar a una solicitud familiar, pero sin que su esposa lo sepa. Es una petición que harían a su nombre, se peticionan ellos mismos. Claro, y bueno, ¿y qué se necesita para calificar para VAWA? Entonces, una víctima tiene que estar casado o comprobar de que estaba casado con un ciudadano o residente permanente. En el caso de padres, su hijo o hija debe ser ciudadano. Solo ciudadano, no residente. No residente permanente, sí. Okay. En el caso de hijos, tiene que comprobarse que son hijos de ciudadanos o residentes permanentes. Entonces, además, es una familia. Claro, sí, tienen que tener el parentesco. Además de comprobar su parentesco con el abusador, también tienen que presentar pruebas de que la víctima vivía o vive con el victimario, el abusador. Sí, entre otros requisitos como comprobar que sus alegaciones son reales y que el beneficiario tenga buena conducta sobre todo, entonces ningún récord criminal, por supuesto, todavía. Claro, como siempre les hemos recordado, en todas las peticiones es primordial que usted tenga un récord criminal impecable. En cualquier solicitud migratoria que usted haga le van a pedir su récord criminal y ellos, la respuesta que le van a dar para su solicitud depende bastante de ese récord criminal. Por favor, siempre, las personas que nos están escuchando, manténganse con buena conducta en el país para que cuando usted quiera hacer una solicitud migratoria, se la aprueben sin problemas. Sí, ese es primordial. Y por favor, si tiene ningún récord criminal, habla con su abogado, tiene que ser honesto con todos los detalles, qué lo pasó, cuándo fue. Entonces, tiene que ser honesto con su abogado, traer cualquier documento que tiene de su caso criminal, cualquier documento del caso de abuso doméstico, por favor, trae a los oficinas de su abogado si tiene que ser honesto con ellos. Claro, bueno, además nosotros en NOVA pedimos siempre un récord, siempre lo pedimos para asegurarnos, porque a veces las personas dicen, bueno, es un delito súper pequeño que cometí y nosotros no nos guiamos por el delito pequeño, sino tenemos que ver el récord. Es posible que es un desorden público, no es un gran problema, pero también si hay algún orden de protección encima de ese caso, sí es posible que la inmigración va a revisarlo
y va a preguntarte qué pasó con ese orden de protección por su esposo o esposa. Claro. Entonces, ese es un problema. Y tenemos que estar listos para cualquiera de Exacto. estas preguntas. Exacto. Bueno, abogado, ¿y cuáles son los beneficios de VAWA? Ya, una vez aprobada la solicitud, no pueden deportar a la persona además puede procesar un permiso de trabajo. Y eso no es todo. La persona tiene posibilidad de pedir una residencia permanente. Y bueno, y además también lo más importante es que apenas usted aplique y reciba la aprobación es que la protege inmediatamente de deportación, que es lo que muchas personas quieren evitar. ¿Y cómo se procede a pedir una residencia permanente por medio de VAWA? Entonces, para las esposas de ciudadanos, pueden aplicar para VAWA mediante la solicitud I-360 y al mismo tiempo puede llenar la solicitud 485, que es la aplicación para registrarse como residente o ajuste su estatus en los Estados Unidos. No tiene que viajar. La VAWA es como un visa que se queda aquí en los Estados Unidos y puede aplicar para su ajuste de estatus a residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Todo el proceso va a estar aquí, su permiso de trabajo y su entrevista va a pasar aquí en los Estados Unidos. No tiene que salir del país con No, VAWA. entonces, pero para las personas que solicitan VAWA por medio de su esposo, que es un residente permanente, entonces debe esperar a que la solicitud I-360 sea aprobada para después ahí solicitar la residencia por medio de la forma 485. Bueno, recordemos también que para que usted pueda solicitar VAWA, tiene que presentar evidencia para demostrar que usted ha sido víctima de abuso doméstico, como lo dijo el abogado Philip. Sí, claro. Por ejemplo, si usted solo nos cuenta la historia de cómo ha sido víctima de abuso doméstico, nosotros le vamos a creer, por supuesto. Pero la cosa es que los oficiales de inmigración necesitan documentos para creerlo, documentos que incluyen todos sus documentos médicos, orden de protección, como eso. Claro, o sea, documentos como récords policiales, un historial de sus visitas al hospital por motivo del abuso, orden de protección, todos esos documentos. Presentar documentos con orden de protección es muy importante. Esto indica que el problema de abuso doméstico ha trascendido a niveles que necesitan protección inmediata de las autoridades, de la policía, de las cortes Claro. criminales, cortes de la familia también. Y muestran que usted es muy vulnerable a ese tipo de abuso. Y también pruebas de usted, la víctima, que otra vez tenía buena conducta ante todo. La buena conducta, siempre mantengan una buena conducta. Así no puedan arreglar sus documentos en este momento por A o B motivo. Sí. Es primordial que ustedes siempre mantengan su buena conducta porque le van a pedir el récord policial en cualquier solicitud migratoria. Y también otra evidencia como sus taxes. Algunas veces tiene que probar que su relación con esa persona fue en buena fe. Entonces, Claro. evidencia como sus taxes juntos, algún contrato de renta, como eso. Claro. Un oficial de inmigración quiere ver que su relación con una persona, su matrimonio fue en buena fe. ¿Okay? Claro, o sea, Es que real. fue legítimo, que fue real, Sí, no fue un lamentable. matrimonio. Lo que pasó. Claro, exacto. Bueno, y si nos está escuchando y usted es víctima de abuso doméstico por parte de su esposo o esposa, quien es ciudadano o residente permanente, y usted tiene miedo a arreglar su estatus migratorio en Estados Unidos por miedo a que esa persona le amenace que Sí. le va a deportar o algo por el estilo, le recomendamos que nos llame y nos cuente su caso. Nosotros estamos aquí para ayudarle. Más que todo en estos casos que son muy delicados, entendemos la delicadeza y siempre hay, 100% confidencial todo lo que pasa en NOVA y en estos casos Sí, el 200%. si conoce a alguien que sufre un abuso doméstico y vive aquí en los Estados Unidos indocumentado o con visa también, llámanos, dejamos ayudarle. La consulta es completamente gratis, otra vez, y confidencial. Como todo, nuestro número es 929-264-4086, por favor. Y también, todo es confidencial. Todo lo que hacemos en NOVA es confidencial, todos los casos son manejados con profesionalismo al 100% por parte de nuestros abogados y las paralegales en nuestra oficina. Sí. Bueno, por cierto, abogado, hablando de esto, recordemos a nuestros amigos que si están planeando solicitar asilo en Estados Unidos, les recomendamos que lo hagan antes del 25 de agosto. Sí. Ya faltan unos días para el 25 Y de agosto. inmediatamente, por favor. Las leyes anteriores se volverán más rígidas para las personas que aplican asilo después del 25 de agosto. Abogado, ¿nos puede recordar un poco los requisitos para calificar
para asilo en Estados Unidos. Sí, los pues- requisitos ahora, no los que van a ser después del 25 Sí, de agosto. sí. Pero cambios es mucho para los permisos de trabajo, pero ya. Lo primero, para asilo que tienen que aplicar antes de cumplir 365 días desde que usted entró al país, especialmente para obtener una residencia por asilo, que vamos a hablar en un poquito, tiene que aplicar antes del año de su entrada. ¿Okay? Después es muy, muy difícil, hay excepciones, pero es muy difícil para obtener su residencia por un tipo de asilo cuando aplique después del año de usted entró al país. Claro. También necesitamos serie de documentos, evidencia, un orden de protección, un caso criminal de su país o lo que pasó. Vamos a investigar su país, por supuesto, para lo que está pasando. Claro. Su razón para solicitar asilo también incluye un base de abuso doméstico en los países, lamentable. Es un problema. Pero es un base de asilo muy difícil. Pero por favor, habla con su abogado. Pero es factible. Sí, sí, por supuesto. Las jueces nuevas son un poco más difíciles, pero muchos de los jueces saben la ley y ellos van a escuchar la historia. Y también, habla con su abogado para toda su historia. El abuso doméstico va a tomar un poco tiempo para hablar, por supuesto, pero sea confidencial con su abogado. Y su abogado tiene que presentar todos los argumentos, todas las bases de asilo en frente de la juez, porque al menos en el futuro, un abogado puede hacer un appeal, una apelación del caso, o hacer una moción para revivir su caso cuando la ley se cambie. Vamos a ver. Entonces, por favor, si usted es una víctima de abuso de su país, hable con su abogado por eso. Llámenos. Sí, por favor, llámenos. Llámenos. Vamos a hablar un poquito en el área para ver que no, pero vamos a consultar con usted. También, ahora no hay ninguna tarifa para esa aplicación, pero se está especulando que habrá una tarifa de $50, pero en realidad no lo creo que lo hagan. Y recuerda, este tipo de aplicaciones son muy difíciles. USCIS está dando muchos problemas a los abogados ahora con Sí. los detalles de cada página, de cada aplicación. Están preguntando por cada documento, por la Sí. mínima cosa. Sí, entonces en Nova nos encargamos que llenar la aplicación de tal manera que procede sin ningún tipo de interrupción de su proceso, ¿ok? Bueno, la solicitud de asilo es muy tediosa, como lo hemos venido repitiendo. Son muchas páginas, son muchos documentos, porque tenemos que comprobar que usted de verdad corre peligro en su país de origen y, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero para eso estamos aquí Nova Law Firm, el abogado Philip Vélez, para asegurarnos de que su proceso sea tranquilo y victorioso. El equipo de Nova Law Firm, liderado por Philip Vélez, el abogado, ha tenido casos de asilo donde hemos visto beneficiados no solo a las personas que han aplicado, al aplicante, sino también a sus familias. Sí, además un asilo le otorga un permiso de trabajo y la oportunidad de aplicar para que su familia también sea beneficiada con un programa de asilo. Abogado, ¿y las personas que tienen un asilo aprobado pueden aplicar para una residencia permanente? Sí, después de un año de tener un asilo aprobado, podemos empezar la solicitud de residencia e incluso después pueden llegar a ser ciudadano. Un asilo en los Estados Unidos significa que es una segunda oportunidad para la vida de usted y su familia, por ende un proceso de asilo le otorga muchas oportunidades para que usted pueda llegar a ser ciudadano con las mismas oportunidades que los demás, como votar. Como votar, que ahora es primordial votar. Sí. Todos queremos tener el derecho de votar en este país. Y bueno, pues en Nova nosotros manejamos su caso como si fuera propio. Como si fuera propio porque nosotros también tenemos familias, somos inmigrantes. Nosotros sabemos cuál es todo lo que pasa en los inmigrantes. Y Sí. más que todos los inmigrantes indocumentados, sabemos que la vida es muy difícil para ustedes, pero ustedes siempre están con su esperanza de que algún día van a poder arreglar sus documentos. Entonces, por eso tratamos nosotros su caso como si fuera nuestro. Y si tiene alguna pregunta, nos puede llamar al 718-503-1849, el número que está en pantalla, las personas que nos están viendo por Facebook Live, para que pueda hacer su pregunta al aire. Hablando de preguntas, tenemos una pregunta aquí de Silvia. Dice, hola abogado, si se puede evitar pagar la tarifa de la aplicación I-485 si mi aplicación es basada en VAWA. No.
Probablemente que no. O sea, sí. Bueno, la aplicación para VAWA Para VAWA no hay ninguna tarifa. no tiene tarifa. Sí, para el 660 no hay ninguna tarifa No. para eso. Esa es la parte de la visa. Exacto. Para el uso de estatus, el 485 es un poco diferente. Pero sí, la 360, la aplicación para VAWA, no hay ninguna tarifa ahora. Vamos a ver, esta administración probablemente va a tratar de poner una tarifa en todo. Sí, por supuesto. Entonces, pero no. Pero y para la aplicación de la 485, cuando van a hacer la residencia o ajustar el estatus, ellos tienen, las personas que lo procesaron en base a VAWA, ¿tienen que pagar algo por ajustar su estatus? Sí. Ok, bueno, ahí está su respuesta, Silvia. Y bueno, por cuestión de tiempo, no vamos a poder explicar sobre la visa U, porque también es algo un poquito extenso. Sí, es un poco complicado, sí. Sí, entonces el próximo programa, que es el día jueves, recuerden, ya no son los lunes. Semana que viene, sí. El jueves, vamos a explicar sobre visa U, la visa T y, bueno, las demás visas que existen para que ustedes tengan la posibilidad de arreglar sus papeles en Estados Unidos. Y la visa U toma un poco más tiempo. Es un visa no migrante otra vez. Y tiene que esperar para su aplicación para uso de estatus. Y es un poco más complicado también porque hay gente que sea indocumentada, entonces vamos a hablar un poco la semana que viene, a jueves, a 7:30. Claro, les recordamos que a partir de la siguiente semana, nuestro programa se transmitirá los días jueves a la misma hora, a las 7:30. Sí. ¿Qué? 27 el 27 de agosto, sí, a partir del 27 de agosto. Nuestro programa será todos los jueves a las 7:30 mismo, sí. Entonces, aprovechen a llamar a las oficinas de Nova. Estamos ofreciendo consultas gratis ya en Nova. Le vamos a presentar todas las soluciones posibles y estudiamos las opciones que lo beneficiaron a usted y su familia. Esa razón porque trae cualquier documento que tienen de su caso de inmigración, cualquier documentos de la frontera, de su caso de corte. También por el visa U o VAWA, documentos de la corte de familia, de la corte criminal, las tarjetas de la policía, tarjetas de la fiscalía o cualquier. Es importante para la visa U y también VAWA porque es posible que queremos obtener una declaración jurada notarizada de ellos. Claro. Bueno, y si estas personas no tienen ese tipo de documentos en su mano, nosotros también le podemos ayudar a conseguir estos documentos. Sí, por supuesto. Yo sé que aquí en New York muchos de los cortes están cerrados, pero podemos al menos hacer una llamada para obtener algunos documentos. Claro. También en los casos criminales tiene que obtener un certificado de disposición, darse cuenta qué pasó en su caso con detalle. Con detalle, claro, siempre, porque pues nosotros somos muy tediosos en hacer las aplicaciones y que todo su caso vaya muy bien, entonces por eso nos fijamos en cada detalle, porque sabemos que los oficiales de inmigración preguntan muchísimo. Cualquier delito menor es posible que hay muchos problemas, entonces tenemos que revisarlo. Gente con DACA sabe que un DWI sea un problema que no califica para VAWA. ¿Qué es un DWI? Un DUI, driving while intoxicated. Conduciendo cuando bebe, cuando ha tomado bebidas alcohólicas. Sí, entonces es un problema para DACA. En primer, cuando Obama hace la DACA, no fue un problema, pero cambios como eso es la razón por qué tenemos ese show. Bueno, también le recordamos, Nova tiene abogados de inmigración certificados para que los representen en la corte ante cualquier caso de inmigración. Es muy importante tener un abogado para cuando usted tiene una cita en la corte. Si usted tiene una cita en la corte y no tiene un abogado que lo represente, llámenos al 929-274-4086 y nosotros le vamos a hacer la representación de vida en las cortes. Sí, por supuesto. Podemos pedir todo su récord también de USCIS y también las cortes son otro departamento, entonces tenemos que hacer otra carta para pedir todo su récord. Entonces es un poco complicado. No puede tener solo su récord de USCIS o solo su récord de las cortes, entonces tenemos que hacer los dos. Claro, tiene toda la razón. Abogado, ¿y cómo se pueden comunicar con Nova? Entonces, nuestro número de teléfono es 929-264-4086. Ahí estamos ofreciendo consultas de inmigración completamente gratis y confidencial. Tenemos las dos oficinas, una aquí en New York, en Queens. Dirección aquí es 863453 Avenida. Y también tenemos una oficina en New Jersey por cita.
Ya es 5810 Bergen Line Avenue, suite número 9, en West New York. También les recordamos, no creo que lo hemos mencionado antes, que podemos también representarlo en la corte en New Jersey. Sí, por supuesto. En todo el país podemos en todo el país, representarlo. sí. Para migración, sí, por supuesto. Claro. Y bueno, nos están preguntando por Facebook cuál es la dirección. Aquí en New York, ya lo dijo el abogado, 8634 53 Avenida, aquí en Queens. Y en West New York, en New Jersey, la 5810 Bergen Line Avenue. Es solamente por cita en New Jersey, así que por favor llámenos antes de ir a la oficina para poder agendar su cita. Sí, ahora tenemos una persona que vive allá en New Jersey, entonces podemos ayudarte allá directamente. Más seguido, sí. Y bueno, también nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos como facebook.com Nova Law Info, en Instagram como Nova Law Firm y en la página web donde pueden encontrar todos los programas también y toda la información sobre los casos que manejamos, que no solamente es inmigración, sino también casos familiares, Sí. Casos criminales también, Por supuesto, ¿correcto? sí. Nos pueden visitar www.novalawfirms.com. También un agradecimiento especial a Nova Digital Marketing. Nova nos ha permitido expandir nuestra firma de abogados por medio de Google y Facebook Ads. Contamos con la presencia online de primera, la cual nos permite interactuar con nuestra comunidad de manera consistente, como lo estamos haciendo en este momento. Pueden ver más de su trabajo en su página web www.novadigitalmktg.com. Así. Estaremos en contacto próximo jueves en el horario a las 7:30. Si tienen alguna pregunta, por favor, otra vez, llámanos a 929-264-4086 o visita nuestras redes sociales. Y traemos sus preguntas al horario para discutirlas con la comunidad con mayor amplitud. Gracias por sintonizarnos y será hasta el próximo jueves a 7:30. Correcto. Gracias a todos por acompañarnos esta noche en Hablando de Inmigración con el abogado Vélez de Nova Law Firm. Y bueno, será hasta el próximo jueves. Gracias, hasta luego. Gracias.